Buenos días y bienvenidos a De Frente. Y hoy está conmigo el profesor Mario Snyder, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad Hebrea de Jerusalén, autor del libro Historia Mínima de Israel. Con el profesor queremos entender la gravedad de los hechos ocurridos, también lo que puede pasar y el papel de otros países en el conflicto que puede escalar. Bienvenido, profesor, aquí a De Frente. Muchas gracias, Sabrina. Bueno, y espero que logremos explicar algo. Claro que sí. Vamos a empezar con lo ocurrido el 7 de octubre. Los ataques simultáneos terroristas contra civiles en Israel lo convirtieron en el día más letal y sangriento en la historia judía después del Holocausto. ¿Alguna vez usted imaginó que la sociedad israelí pasara por algo así? No, la verdad que fue una gran sorpresa, aunque dentro del conflicto árabe-israelí y palestino-israelí ya han habido muchas sorpresas en el pasado y ya se ha derramado muchísima sangre. Nadie es capaz de adivinar el futuro, tampoco nosotros antes del 7 de octubre, pero al parecer que fuera de todo esto hubo una falla bastante seria en inteligencia militar israelí por un lado y por otro lado hubo una falla operacional también dentro del ejército de Israel cuando esto ya sucedió porque tardó demasiado tiempo hasta que llegó la ayuda militar a estos enclaves, poblaciones civiles que, debo decir, de cualquier manera, cada una de ellas se defendió lo mejor que pudo y con muchísima valentía, muchísimo coraje y mucha profesionalidad también por parte de la gente que integra los grupos de alerta, que son muy pequeños en cada kibutz, moshav, y también tuvo un papel, un rol de honor la policía en las tres pequeñas ciudades de Ofakim, Netivot y Shderot, que fueron atacadas ese mismo día desde las 6:30 de la mañana. Hay enormes cuestionamientos a la responsabilidad del gobierno de Bibi Netanyahu en esta falla de seguridad. ¿Usted considera que él contribuyó al poderío de Hamas, a que Hamas ampliara su poderío ante, digamos, la ceguera de Israel y a minimizar la importancia y el poder de la autoridad palestina? Bueno, la responsabilidad de Netanyahu no es una responsabilidad personal privada, es una responsabilidad personal institucional. Él es el primer ministro de Israel y a él responden todas las instituciones que de alguna u otra manera han fallado en prevenir que esto suceda y que tengamos este número de muertos, heridos y también de rehenes de Hamas y Jihad Islami en la franja de Gaza. Los servicios de seguridad israelíes, tanto el servicio de seguridad interno general como el llamado Mossad, el servicio de espionaje israelí, responden directa y personalmente al primer ministro y el ejército de Israel, Tzahal, responde ante el primer ministro a través del ministro de Defensa de Israel, en este caso Yoav Gallant. Y está claro que aquí han habido fallas muy serias que tendrán que ser revisadas probablemente a través de una comisión investigadora que se establezca después que termine esta guerra, después que termine la violencia y la confrontación. No es ahora el momento de aclarar todo esto porque en este momento Israel está concentrado en su defensa, por un lado, y en dar la más alta norma de seguridad posible a su población. Profesor, como usted mencionó a los rehenes, quiero preguntarle por cómo el hecho de que Hamas tenga más de 100 rehenes, no solamente de nacionalidad israelí, y sabemos cómo ha utilizado anteriormente tanto a la población civil como a los rehenes, nunca había tenido esta cantidad de rehenes. ¿Cómo complica esto cualquier acción militar que pueda hacer Israel en este momento? Israel ha contraatacado en la franja de Gaza, aunque el primer objetivo militar fue
reasegurar el territorio israelí al cual habían entrado, se calcula, alrededor de 1.500 terroristas de Hamas. Y recalco terroristas, porque lo que hicieron fue una masacre, y especialmente una masacre de civiles, aunque hubieron también bajas militares, pero por cada militar muerto mataron 10 civiles, más aproximadamente, y los mataron de las maneras más violentas y horrendas que una persona puede imaginarse. O sea que, volviendo al tema central, esto es una descripción de la problemática que enfrenta Israel actualmente. Los rehenes están en la franja de Gaza, se calcula que son más de 150. Hasta ahora hay 97 nombres identificados y ya asumidos con las familias, o sea que el gobierno anunció a la familia que esta persona está identificada como rehén. El resto aún todavía no están identificados. Jamás inmediatamente, cuando comenzaron los bombardeos israelíes en Gaza, anunció que si Israel bombardea va a matar rehenes también. Y luego, un poco más adelante, anunció que si Israel seguía atacando, bombardeando o atacando por tierra, o atacaba por tierra, la franja de Gaza, jamás iba a comenzar y Jihad Islami a ejecutar a los rehenes frente a medios de opinión pública para que la población israel viera todo esto. Definitivamente que complica cualquier acción militar. Hasta el momento en que estábamos grabando no había habido una incursión terrestre que definitivamente aumentaría el número de víctimas de ambos lados. Sí, esto nos complica mucho el cuadro, diría yo, militar, pero por otro lado lo que hay que señalar es que el problema de los rehenes está presente desde el primer día y la Fuerza Aérea Israelí no ha dejado de atacar a Gaza desde el primer día, pese a las advertencias de Hamas con respecto a los rehenes. Ya ha dicho Hamas que algunos rehenes han muerto a causa de bombardeos israelíes. No hay ninguna prueba de que esto sea verdad, pero de cualquier manera esto tiene su impacto dentro del cuadro general y claro que se le complica mucho más la vida al ejército israelí en su actitud frente a la franja de Gaza. Hablemos un poco de la situación actual en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza fue dada por Israel a la autoridad palestina en 2005 y sabemos que jamás no representa a todos los palestinos ni a la causa palestina legítima por tener un Estado. Pero de hecho es el gobierno y el poder real en Gaza. ¿Cómo se puede manejar esta dualidad de al mismo tiempo entender la necesidad de un Estado palestino y apoyar la causa palestina, pero tener que lidiar en el poder con un grupo terrorista? Es una pregunta muy complicada que indudablemente las autoridades de Israel desde 2005 en adelante no han sabido responder con una solución acertada. En el 2005 Israel se retiró unilateralmente de la franja de Gaza y se retiraron los asentamientos, las colonias israelíes en aquel lugar. El resultado fue que los palestinos locales se apoderaron de todo y luego teóricamente esto fue incorporado a la autoridad palestina. Pero en 2006 hubo una elección palestina que fue ganada por Hamas. Y en el año 2007, Hamas lo que hizo realmente fue un golpe en la franja de Gaza, tomó el poder, expulsó a la autoridad palestina y expulsó a Fatah, que era el movimiento líder, y es el movimiento líder hasta el día de hoy de la autoridad palestina, que sigue gobernando Fatah junto a la OLP y la autoridad palestina, siguen gobernando las partes que se le ha otorgado para gobernar de acuerdo a los acuerdos de Oslo, en Cisjordania. Los acuerdos de Oslo son de 1993 en adelante. Entonces, sí, no es que jamás se haya constituido en Estado en la franja de Gaza,
Pero sí, es un movimiento terrorista que a la vez tiene aspectos políticos, sociales, culturales, educativos inclusive. O sea, cumple el movimiento Hamas muchísimas funciones en la Franja de Gaza, pero se manifiesta en forma terrorista frente a Israel. Y ya lo hemos visto de una manera espantosa el sábado 7 de octubre. Y es muy difícil lidiar con un movimiento terrorista. Israel lo ha hecho en múltiples ocasiones con las armas, nunca ocupando totalmente la Franja de Gaza nuevamente, que no es del interés estratégico de Israel. Lo que le interesa a Israel es desarmar al Hamas y prevenir el peligro que el Hamas y también Jihad Islami, la otra organización más pequeña, representan para Israel y para los ciudadanos de Israel. Este es el objetivo de Israel y este es el objetivo declarado en esta guerra, tanto por el primer ministro como por el ministro de Defensa, como por el comandante jefe del ejército de Israel. Y esto es lo que se pretendería tanto en los ataques aéreos como en una probable invasión por tierra. Profesor, Ahora, perdona, déjame completar el pensamiento. importante. La, man la manera que ha tenido el gobierno de Israel de actuar frente a la Franja de Gaza cada vez que termina la secuencia violenta, los operativos de una y otra parte, ha sido negociar con Hamas y Jihad Islami con la mediación de Egipto en general. También Qatar interviene en esto y tiene una contribución económica para paliar la pobreza de la Franja de Gaza. Pero el principal intermediario ha sido Egipto y probablemente lo será también esta oportunidad. O sea, no hay negociaciones directas entre el gobierno de Israel y Hamas o con Jihad Islami. Muchísimas gracias. Voy a hacer una pausa en este momento y tengo otra pregunta muy difícil. Cuando volvamos en De Frente con Sabrina Bacal, hoy con el profesor emérito en Ciencia Política de la Universidad de Jerusalén, Mario Schneider. Seguimos hablando en De Frente con el profesor emérito en Ciencia Política, Mario Schneider, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Profesor, el ejército de Israel está llamando a los residentes, habitantes de la ciudad de Gaza a evacuar y Hamas les está diciendo, les está pidiendo ignorar la advertencia de evacuación. ¿Qué puede pasar? Bueno, la explicación de todo esto es que la actitud del ejército de Israel en general frente a una acción terrestre, diferente de todo lo que ha habido hasta ahora sobre Gaza, que ha sido ejecutado por la Fuerza Aérea de Israel. Ahora pareciera ser que va a haber una entrada terrestre y combates en tierra, y por ende el vocero del ejército israelí, por muchos medios, pide a la población del norte de la Franja de Gaza evacuar hacia el sur de la Franja de Gaza. Esto incluye a más de 1 millón de personas y por supuesto que ya las Naciones Unidas y otras entidades han advertido que esto es muy, muy difícil de realizar, sino imposible. Pero lo interesante es que la directiva del ejército de Israel tiene como propósito aminorar en lo posible el número de bajas civiles en la parte palestina frente a un posible ataque israelí. Y esto hay que entenderlo. Puede ser que el ataque sea en otro lado o de otra manera en la Franja de Gaza, pero primero se advierte a la población que va a ser en esa zona, no se dice ningún detalle operativo más, y que por favor la evacúen para que los combates sean entre las tropas israelíes y los terroristas de Hamas y Jihad Islami, combatientes palestinos o lo que sea. ¿A dónde irían los palestinos de Gaza de cumplir con la evacuación si Egipto no tiene abierta la frontera? ¿Egipto podría ser una solución para la población civil de Gaza? Egipto no creo que vaya a abrir la frontera
lo que se pretende con esta directiva es que la población se mueva hacia el sur de la Franja de Gaza, hacia la otra mitad de la Franja de Gaza, para transformar la parte norte de la Franja de Gaza en si hay un ataque israelí, campo de batalla en el cual haya la menor cantidad de civiles posible para que haya la menor cantidad de bajas civiles posible, ya que el objetivo militar declarado de Israel no es matar a la población palestina, por el contrario, es atacar a los militantes de Hamas y Jihad Islami, terminar con el gobierno terrorista de la Franja de Gaza y terminar especialmente con la amenaza que ya hemos visto ejecutada en la terrible masacre de hace casi una semana, del 7 de octubre en adelante, cuyas secuelas siguen hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy hay incidentes en todo el territorio israelí que bordea la Franja de Gaza. Yo creo que el ejército aquí está consciente, muy consciente del problema humanitario de grupos armados que están implantados en el seno de la sociedad civil o de la sociedad palestina y que en el fondo, por decirlo así, sin ningún tipo de propaganda, usan a la sociedad civil palestina, a la sociedad palestina mismo como un escudo humano para defenderse en caso de ataque israelí. Por eso está claro que jamás dice que todo esto es un truco de Israel, que no es verdad, que lo hacen porque van a atacar por otro lado u otras excusas, y le pide a la gente, ordena a la gente de su propia sociedad que no se mueva. O sea, la táctica de Hamas va a ser intentar defenderse en el seno de la sociedad palestina, que es una manera de asegurar, entre otras cosas, que haya muchas víctimas civiles y entonces las simpatías, entre comillas, internacionales hacia Israel que han habido debido a lo que ha sufrido Israel, la masacre espantosa del sábado pasado y los días subsiguientes, entonces la simpatía internacional se vuelca a favor de la causa palestina y se torna anti-israelí. Pero lo que sucede es que Israel cuando ataca, no ataca especialmente a la sociedad palestina, no le interesa asesinar a la sociedad palestina. A Hamas y a Jihad Islami les interesa asesinar civiles en Israel para implantar una sensación de terror en todo Israel y para lograr el objetivo declarado que tiene Hamas, así como Irán y Jihad Islami también, que es hacer desaparecer el Estado de Israel. De aquí que Israel no va a desaparecer y no se va a dejar desaparecer, y por ende la respuesta israelí en Gaza termina siendo muy dura. Pese a que se intenta no matar civiles, está claro que si los ataques provienen de la parte civil de la sociedad palestina en Gaza, al atacar a Hamas y Jihad Islami implantados dentro de la sociedad palestina, va a haber víctimas civiles, va a haber víctimas colaterales. Pero de eso Hamas y Jihad Islami son los primeros responsables. Profesor, usted ha mencionado varias veces a Irán y hay quienes ven detrás de este ataque no solamente la agenda, sino las huellas de la teocracia iraní. Y también han analizado que sería una respuesta ante la posible o la anunciada normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. ¿Qué piensa usted de esto? Que los dos puntos son muy pertinentes y que la pregunta es muy acertada. Eso es lo que pienso. Hoy he leído un análisis excelente de la directora del SOAS. SOAS es el Centro de Estudios sobre África y Medio Oriente de la Universidad de Londres, en Londres, Inglaterra, que es una investigadora de origen libanés de muy alto nivel. Y ella explicaba el problema de Irán diciendo lo siguiente: Irán apoya, sin lugar a dudas, tanto a Jihad Islami como a Hamas. Y los apoya pese a que son movimientos religiosos, entre otras cosas. Y ambos son movimientos religiosos sunitas, mientras que Irán es chiita, y bien sabemos que entre los chiitas y los sunitas
hay un altísimo nivel de enemistad, o sea, dentro de la religión islámica musulmana, ellos son enemigos. Sin embargo, frente a Israel, Irán los apoya. Irán no determinó este ataque. Irán da apoyo y probablemente también se verán satisfechos los líderes de Teherán de ver tantas muertes y tanto daño en Israel, porque el objetivo de ellos es similar al objetivo de Hamas y Jihad Islami, y lo declaran abiertamente. Ellos creen que Israel no debe existir en Medio Oriente. Israel como Estado judío, por supuesto. Entonces, lo que tenemos es que no es que esto fue planeado o realizado a nombre de Irán por Hamas y Jihad Islami. Ellos lo planean y lo realizan a nombre propio, porque son sus propios objetivos, pero reciben mucha ayuda de Irán, sin lugar a dudas, tanto en dinero como en armas, como probablemente en entrenamiento y quizás personal, que de alguna u otra manera quizás haya llegado a la Franja de Gaza pese al bloqueo israelí y pese al bloqueo egipcio. El segundo punto Profes- es el problema de las negociaciones con Arabia Saudita, que indudablemente ha contribuido a la decisión con respecto a la fecha, porque está claro que esto fue planeado por Hamas durante por lo menos un año y tuvieron que decidir una fecha. Entonces hay varias explicaciones. La primera es que el 7 de octubre era 50 años más un día del comienzo sorpresivo, del ataque sorpresivo de Egipto y Siria contra Israel en la guerra de Yom Kippur, y también era un día de fiesta judía en Israel y sábado. Por ende, hay acá toda una carga simbólica que también tiene que ver con el nombre de la operación de Hamas, que es Diluvio al-Aqsa. Ellos sostienen que todo esto fue causado por que los religiosos nacionalistas israelíes mesiánicos que forman parte de la coalición de gobierno en los últimos tiempos estaban visitando Aram el Sharif, el monte del templo de Jerusalén, donde está la mezquita de Aqsa, cada vez más y desecrando ese lugar que es el tercer lugar santo del Islam, después de Meca y Medina, y por eso ellos le dan este nombre y esta excusa a la operación. Más allá de esto, habían problemas en Cisjordania, ya había mucha violencia, especialmente en los campos de refugiados de Jenin, de Tulkarm y de Nablus. Pero indudablemente el acercamiento Israel-Arabia Saudita, patrocinado por Estados Unidos, suponía que el problema palestino no iba a ser un obstáculo para que Israel mejorara sus relaciones con Arabia Saudita y probablemente con todo el mundo árabe, también a través de la negociación con Arabia Saudita. Y esto a los palestinos, a todos, a la autoridad palestina, a Hamas, y a todos los que los representan, Jihad Islam y otros, les molestaba a punto de decir que no puede ser que se deje de lado o se deje sin resolver el problema palestino mientras se logra una paz entre Israel y el mundo árabe. Usted ha mencionado a la autoridad palestina y ahí quería preguntarle cómo queda ese balance de fuerzas. No sabemos qué va a pasar en esta guerra entre Hamas y la autoridad palestina. No sabemos y va a depender todo de la efectividad de Israel en cumplir su objetivo, que en este momento es destruir militarmente a Hamas y a Jihad Islami. Si Israel lo logra, la autoridad palestina se verá fuertemente reforzada. Hace poco Claro. tiempo, el presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, que está visitando al rey Abdallah II de Jordania, declaró públicamente que la autoridad palestina está en contra de todas las muertes civiles por ambas partes y de la violencia y de todo lo que está sucediendo actualmente, que es una declaración, diría yo, quizás en el sentido correcto, pero muy débil eh, si confronta el impacto de la masacre de ciudadanos israelíes que sucedió desde el sábado en adelante en la zona alrededor de la Franja de Gaza.
Israel ha tenido una historia muy complicada con la autoridad palestina. En las últimas semanas parecía como que el gobierno de Netanyahu, una parte del cual, la parte religiosa, nacionalista, mesiánica, se opone a absolutamente cualquier concesión a la autoridad palestina, porque no quieren negociar con ellos, porque negociar con la autoridad palestina significa la solución de dos estados, y para estos grupos políticos y también para una gran parte del Likud, del partido de gobierno, un Estado palestino es anatemático, no lo aceptan de ninguna manera, no aceptan ningún tipo de Profesor, concesión territorial. lo, Sí, in- lo- lo interrumpo porque precisamente se me está acabando el tiempo y esa era bueno, mi siguiente pregunta. A futuro, ¿ve usted posible la solución de dos estados el contexto y la coyuntura que estamos viviendo? no sé si serán dos estados o más de dos estados o menos de dos estados, no sé, yo no me dedico a la profecía, lo que sí sé con certitud es que este conflicto no tiene solución militar ni de una parte ni de la otra parte. Ni Israel puede eliminar al enemigo palestino militarmente, ni los palestinos pueden eliminar a Israel militarmente, ni con la ayuda del mundo árabe, ni con la ayuda de Irán. Por ende, si no se puede llegar a una solución militar, no tiene ningún sentido desde el punto de vista racional seguir derramando sangre y especialmente derramando sangre de civiles inocentes que no tienen nada que ver con los choques militares, pero que son las principales víctimas de este tipo de guerra, de enfrentamiento. Por lo cual habría que procurar, de acuerdo a la lógica, habría que procurar una solución negociada. No sé si la solución va a llevar a dos estados palestinos, dos estados, uno judío y uno palestino, o a qué va a llevar, pero lo que sí sé es que lo que está sucediendo ahora no tiene ningún sentido. Claro que en este momento hablar de negociar entre la parte israelí y la parte palestina, sea quien sea en la parte palestina, sea quien sea el gobierno de Israel, no tiene sentido porque estamos en medio de un proceso muy violento y un círculo de odio. Pero una vez terminada la guerra, creo que ese es el camino que hay que buscar y lo creo desde hace muchos años sin ser pacifista ni nada por el estilo, pero esto no tiene absolutamente ninguna lógica ni ningún beneficio para ninguna de las partes. Es sumamente dañino y por ende hay Concuerdo, que buscar la manera de concuerdo, terminar con- estas guerras. concuerdo y le agradezco muchísimo haber compartido su opinión, su visión y todo su conocimiento de lo que está pasando en Israel y manténgase seguro, profesor, y muchas gracias por esta oportunidad. Lo intentaremos gracias a ustedes y por mientras aquí ha jurado el nuevo gobierno de emergencia, mientras hablábamos. Muchísimas gracias, profesor Snyder, por compartir con nosotros su visión de lo que está ocurriendo y lo que pudiera ocurrir. A usted también muchas gracias por acompañarnos hoy en De Frente. Nos vemos aquí el próximo domingo.